Hola a todas, buen día. Esperando que se encuentren bien en sus casas con todo lo que está pasando con la pandemia. Em, Estoy presentando este video con la finalidad de terminar la unidad con respecto al texto de Hannah Arendt de la condición humana. Esto está basado como en los alcances que pude ver en el análisis que ustedes hicieron de la última actividad con respecto al análisis de las fotografías, ¿ya? Todo esto va a ser a modo de reflexión, como dije anteriormente, para terminar la unidad. Bueno, primeramente es súper importante tener en cuenta que lo que hace Hannah Arendt es proponer estas tres actividades para poder interpretar la sociedad, que es muy compleja, pero como a nivel micro. Por lo mismo, nosotros no podemos concebir de que solo da lugar una actividad en determinada situación, porque finalmente estas actividades ocurren de manera conjunta, pero siempre y cuando desde la mirada en que nosotros las veamos. Entonces, por lo mismo, me refiero a este concepto de verdad, porque no podemos, y bueno, y en la filosofía y en la ciencia social en general, no podemos concebir ninguna verdad unívoca y unidimensional. No hay ninguna verdad. Las verdades se convierten cuando uno las argumenta de manera apropiada. Entonces, por eso a muchas personas del curso respondieron, pero solo me nombraban qué actividad veían, pero no me decían el por qué veían esa actividad. O me decían como, esto ocurre esto, o sea, perdón, ocurre esto por esto. Yo digo, ya, ok, pero ¿cómo eso da lugar? Como, por eso lo importante es que a partir también de estas tareas empiezan a desarrollar reacción, fundamentación y eh, argumentación. Perdón. Entonces, eso en primer lugar. Luego, recuerden que se habla de condición humana y no de naturaleza humana, porque como no hay ninguna verdad, Hannah Arendt persigue analizar la condición humana que nosotros como seres humanos cambiamos de manera constante. Por lo tanto, no hay manera de poder nosotros definirnos de una sola forma, porque vamos cambiando con el tiempo, por una historicidad, por la cultura, por lo político. Y por eso hablamos de condición y no de naturaleza, porque finalmente naturaleza se refiere a la esencia de algo. ¿Y cuál es nuestra esencia? Ni siquiera nosotras sabemos cuál es nuestra esencia. Es como eso cuando uno dice, uno nunca termina de conocer a la gente, tal cual, porque la gente todo el rato va cambiando. Yo tampoco, yo por ejemplo, hablando como Bárbara, yo tampoco podría decir que me conozco por completo, porque siento que siempre voy cambiando y voy aprendiendo algo nuevo y cambia mi perspectiva, etcétera, etcétera. Bueno, con estas actividades recuerden que si bien Hannah Arendt propone tres actividades para su marco teórico, obviamente que hay muchas, muchas más. Podemos categorizar en millones de actividades, pero ella intenta poner estas tres actividades para poder llevar a cabo su análisis con respecto a cómo lleva a cabo la política en la sociedad. Y que por eso la política se da a través de la interacción de la vida activa y no necesariamente a través de la institucionalidad, del gobierno, de la dominación, como decía la profe. Entonces, por eso es que Hannah Arendt se refiere a estas tres actividades, ¿cierto? Y, bueno, política, pluralidad, vamos a pasar a verlo al tiro. Bueno, primeramente ella se refiere a labor como aquella actividad que hace el ser humano para suplir necesidades básicas. Por ejemplo, eh, si yo tengo hambre, como, y eso es una necesidad básica, porque si no como me puedo morir. Por ejemplo, si no tomo agua, me deshidrato, por lo tanto también me puedo morir. Eh, por ejemplo, lo que decía la profe, lo de que no podemos respirar bajo el agua. Necesidad básica, tenemos que salir del agua para poder respirar, ¿cierto? Ya, eso se refiere a labor. Trabajo. En algunas respuestas me hablaron de trabajo, pero tomaron el concepto que propone Arendt muy, ¿cómo se llama?
de manera muy literal a lo que significa el concepto como en nuestra realidad. Porque recuerden que los filósofos como proponen conceptos para poder como llevar a cabo los análisis y presentárselos al mundo. Entonces, en este caso, Hannah Arendt presenta el trabajo como esa actividad que nosotros hacemos para adaptar el medio ambiente a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, trabajo podría ser como lo que dice Marx, somos lo que hacemos. Por ejemplo, eh, ya pucha, yo para sentirme realizada, por ejemplo, yo para sentirme realizada estudio pedagogía porque es lo que me gusta hacer y es lo que me gustaría trabajar en el futuro y sustentarme a partir de esta actividad. Entonces, en este caso, el trabajo en este caso sería el estudiar pedagogía, porque la pedagogía me va a permitir después trabajar en algo que me gusta, ¿ya? No es necesariamente el trabajo de yo adquirir un trabajo, no. Se refiere a eso. Es como esa actividad que nosotros hacemos para condicionar el medio. No tiene que ver tampoco con la labor, que es como condiciones básicas. Acá es como el medio. Por ejemplo, yo trabajo para tener un sueldo y así poder pagar mis cuentas, ¿cierto? Bueno, y después tenemos la acción, ya que, como dijo Hannah Arendt, como que la política se hace en la vida activa, ¿cierto? Es cuando uno hace y uno dice, a través de la lexis, decir, y la praxis, hacer. Que esto a lo que se refiere es que nosotros, a partir de la interacción con otros y de las cosas que hacemos para que los otros nos vean, es que nosotros hacemos política. A eso nos referimos con política. Por eso se dice que política está en todas partes. No sé si han escuchado eso cuando te dicen, no, la política está en todas partes. Y uno dice como, ¿qué es eso? Así como, o cuando te dicen, ay, tenéis que aprender a pensar en inglés. Y uno dice como, ¿qué es pensar en inglés? Como un poder así donde me llega esa magia. No, la política es algo mucho más concreto. O sea, igual es abstracto, pero concreto en el sentido de yo hago política al momento de interactuar con el otro, reconociendo al otro como igual y por lo tanto soy capaz de poder relacionarme y vincularme con esa persona, con un mismo trato. Y a eso viene con la pluralidad, porque la pluralidad, que es lo que se ha dicho en las clases, que somos igualmente diferentes, es decir, somos humanos, somos humanes, pero a la vez distintos. Somos parte de esta humanidad, ¿cierto? De nuestra especie racional que se caracteriza porque tenemos dos brazos. Bueno, o sea, como en la constitución física, porque obviamente hay gente que tiene constitución física distinta. Eh, pero no sé, por nuestra racionalidad, como que uno ve una cierta figura humana y uno dice, ah, esto es una persona humana. Pero finalmente en esta humanidad somos distintos porque una persona siempre va a ser distinta que la otra. Por ejemplo, acá en la foto, este ser es distinto a él, como también ambos son distintos a ella, pero también son iguales porque son parte de la humanidad. Ella no es un perro, él no es un gato, no, ellos son parte de la humanidad. Entonces, acá les traigo un ejemplo para poner en práctica lo que les estoy diciendo. Como también para que a partir de lo que respondieron ahora puedan como, como a ver si les queda más claro. Y les aconsejo obviamente como seguir aplicando este trabajo como de análisis a través de labor, trabajo, acción, en otros ejercicios, en alguna situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, acá vemos que hay dos personas que van a pedir la cuenta, o sea, que van a pedir, ¿cómo se llama? Un menú de comida. Mm, Por una parte, está la labor, ¿cierto? Porque ellos van a suplir, van a saciar una necesidad básica que es comer. O sea, si yo no como, me muero. Por otro lado, está el trabajo, porque por ejemplo, este caballero, que es mesero,
él está haciendo su trabajo porque a partir de el, el trabajar, ya, o sea, es que quiero que quede claro primero que trabajo no lo tomen a lo literal, así como trabajo significa que la gente tiene trabajo. No, en este caso el trabajo se daría porque él, a partir de ser mesero, él gana un sueldo para poder sustentarse, pagar un arriendo, eh, poder adaptar el mundo a su favor para poder eh, adaptar el mundo a su favor para poder llevar a cabo su vida en la sociedad, ¿ya? No es como el trabajo, esto es trabajo porque él es mesero, no, sino que es la actividad que él hace de trabajar en este caso es lo que a él le da sustento para poder vivir en la sociedad y adaptarse en ella. Y también acá hay política porque hay interacción. Por ejemplo, probablemente después ese mesero se va a ir, ¿cierto? Y van a quedar ellos dos. Y supongan que ellos van a discutir y van a decir, oye, estoy súper feliz porque se acabó la pandemia, por fin podemos, por fin podemos cenar, salir. Y ella le va a decir, oye, sí, pero ¿sabéis qué? El gobierno ha actuado súper mal. Hoy sí, yo también creo, y empiezan a discutir, ¿cierto? Independiente de que se esté hablando especialmente del gobierno, no, pero el hecho de que ellos discutan y respeten sus opiniones y se escuchen y se vean y se interpreten a través de la conversación, ¿ya? Que finalmente sería hacer y decir, ¿cierto? En este acto de interactuar, como hablo al otro y también hago cosas para ser visto, ahí sería política. O sea, que se vaya el mesero luego y ellos queden conversando sobre algún tema que puede ser como, no sé, la pandemia, puede ser el acto del gobierno ante la pandemia, o puede ser, no sé, la conversación de qué nació primero, la gallina o el huevo, eso ya sería política. Es decir, por eso la profe se refería a que la política no necesariamente viene del institucional, del voto, de la, no sé, de los diputados, de la clase política, no. La política viene a través de las interacciones humanas y cómo nos vinculamos con el otro, y a partir de esto es cómo se da la pluralidad, que es reconocer al otro de manera igual, pero también reconociéndolo de manera distinta. Es decir, esto es una persona, parte de la humanidad, pero también es distinto a mí porque tiene características particulares que lo diferencian de mí. ¿Ya? Eso. Yo creo que de de lo más complicado podría ser el trabajo, ¿cierto? Pero les aconsejo que no tomen el concepto trabajo de manera literal, ¿ya? De hecho, hay un ejemplo que dieron que algunas personas dieron que era muy certero, saliendo de esta imagen, que por ejemplo, las personas que estaban haciendo una vacuna, ¿cierto? En la última fotografía, si bien ellas estaban haciendo una fotografía, ellas estaban haciendo su trabajo, que es porque ellas son personal de la salud, ahí se ve de otra forma, como dice Arendt, se ve el trabajo porque ellas están adaptando a través de la vacuna el medio para que para que el ser humano no se extinga, es decir, que una nueva enfermedad no lo destruya por completo, ¿ya? Entonces ahí se está adaptando la sociedad para que el ser humano siga su curso, ¿ya? En este caso, por ejemplo, él al trabajar, todas las personas que trabajan en la sociedad, finalmente también eso se refiere al trabajo en el sentido de que a partir de hacer funcionar la economía, nosotros estamos permitiendo de que el sistema funcione y por lo tanto de que nosotros sigamos eh, viviendo como adaptando de este modo la sociedad a nuestro favor a través de la economía. No sé si se entiende. Bueno, eso. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me hablan al mail. Ojalá que no haya sido tan redundante y se haya entendido lo mejor posible.
Y eso, espero que estén muy bien y estamos al habla. Un abrazo, adiós.